Jesús de Nazaret, por el Papa Benedicto XVI. Tema 2 de la Última Cena: la institución de la Eucaristía. El llamado relato de la institución, es decir, de las palabras y los gestos con los que Jesús se entregó a sí mismo a sus discípulos en el pan y el vino, es el núcleo de la tradición de la Última Cena. Este relato se encuentra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero además también en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Las 4 narraciones son muy parecidas en el núcleo, pero muestran algunas diferencias en los detalles que se han convertido comprensiblemente en objeto de amplios debates exegéticos. Aquí un paréntesis. Toda la explicación de estudio exegético, es decir, de la misma Sagrada Escritura que hace el Papa Benedicto XVI, lo que quiere es sumar a la riqueza de lo que dice el Evangelio, de lo que hizo Jesucristo. Es importante comprenderlo así. Y sigue. Se pueden distinguir 2 modelos de fondo. Por un lado, la narración de Marcos, con el cual concuerda en gran parte el texto de Mateo. Por otro, el texto de Pablo, que se asemeja al de Lucas. El relato paulino es el texto literalmente más antiguo. La primera carta a los Corintios fue escrita en torno al año 56. El periodo de redacción del Evangelio de Marcos es posterior. Por eso es indiscutible que su texto recoge una tradición muy anterior. La controversia entre los exegetas versa ahora sobre cuál de los 2 modelos, el de Marcos o el de Pablo, es el más antiguo. Rudolf Presch se ha pronunciado con argumentos dignos de consideración en favor de la mayor antigüedad de la tradición de Marcos, que se debería datar en los años 30, es decir, casi inmediatamente después de la resurrección de Cristo. Pero también el relato de Pablo se remonta a la misma década. Pablo dice que transmite lo que él mismo ha recibido como tradición, que se remonta al Señor. El relato de la institución y la tradición de la resurrección, en 1 Corintios 15, del 3 al 8, ocupan un lugar especial en las cartas de Pablo. Son textos ya fijados que el apóstol ha recibido, como dice, así, y que transmite literalmente con todo cuidado. Las 2 veces dice que transmite lo que él mismo ha recibido. En 1 Corintios 15 insiste explícitamente en el tenor literal, cuya conservación es necesaria para la salvación. De esto se deduce que Pablo recibió las palabras de la Última Cena en el seno de la comunidad primitiva de los apóstoles y de un modo que le hacía estar seguro de que provenían del Señor mismo. Pesch considera probada la precedencia histórica de la narración de Marcos por el hecho de que ésta sería aún un simple relato, mientras que considera que 1 Corintios 11 como una etiología cultual y por tanto como un texto ya formulado litúrgicamente y adaptado a la liturgia cristiana. Esto es seguramente cierto, pero no me parece que haya una diferencia tan decisiva entre el carácter histórico y el teológico de los 2 textos. No tendría por qué ser así. Es verdad que Pablo quiere hablar de manera normativa con vistas a la celebración de la liturgia cristiana. Si este es el verdadero significado de la expresión etiología cultual, entonces puedo estar de acuerdo. Sin embargo, según la convicción del apóstol, el texto es normativo precisamente porque reproduce exactamente lo que dijo el Señor. En ese sentido, orientación cultural y formulación ya existente para el culto no representan ninguna contradicción alguna con la transmisión estricta de lo que el Señor ha dicho y ha querido. Por el contrario, la formulación es normativa precisamente porque es verdadera y originaria. Esta precisión en el transmitir no excluye una concentración y una selección, pero la formulación y la selección
esta es la convicción de Pablo, no debe tergiversar lo que aquella noche fue confiado a los discípulos por el Señor Jesús. Pero una selección análoga y una formulación referida a la liturgia se encuentra también en el Evangelio de Marcos. En efecto, tampoco este relato puede prescindir de su significado normativo para la liturgia de la Iglesia y presupone ya a su vez una tradición litúrgica vigente. Ambos modelos de la tradición intentan transmitirnos el verdadero testamento del Señor. Entre los dos hacen ver la riqueza de perspectivas teológicas del acontecimiento y al mismo tiempo nos muestran la novedad inaudita que Jesús instituyó aquella noche santa. Ante un acontecimiento tan imponente y único desde el punto de vista teológico y de la historia de las religiones, como el que manifiestan los relatos de la Última Cena, no podía faltar el cuestionamiento por parte de la teología moderna, con la imagen del rabino afable que muchos exegetas han trazado de Jesús. No es compatible algo tan inaudito. No se puede creer que fuera capaz de tanto, y naturalmente tampoco se armoniza con la idea de Jesús como un agitador político. Así las cosas, una buena parte de la exégesis actual cuestiona que las palabras de la institución se remonten realmente a las palabras de Jesús, dado que lo que aquí está en juego es el núcleo del cristianismo y el aspecto central de la figura de Jesús. Hemos de examinar la cuestión más detenidamente. La principal objeción contra la originalidad histórica de las palabras y los gestos de la Última Cena puede resumirse así: habría una contradicción insalvable entre el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios y la idea de su muerte expiatoria en función vicaria. El núcleo íntimo de las palabras de la Última Cena, sin embargo, es el por vosotros, por muchos, la autoentrega vicaria de Jesús y con ello también la idea de la expiación. Si Juan el Bautista había llamado a la conversión ante el juicio inminente, Jesús, como mensajero de alegría, habría anunciado la cercanía del reino de Dios y la voluntad incondicional de perdón, el régimen de la bondad y la misericordia de Dios. La última palabra que Dios pronuncia a través de su último mensajero, el mensajero de la alegría después de Juan, el último mensajero del juicio, es decir, Jesús, es una palabra de salvación. El anuncio de Jesús está caracterizado por su orientación claramente prioritaria a la promesa de salvación por parte de Dios, así como por la superación del Dios del juicio inminente, por el Dios actual de la bondad. Pesch resume con estas palabras el contenido esencial del razonamiento que apoya la incompatibilidad de la tradición sobre la Última Cena con la novedad y la peculiaridad del anuncio de Jesús. Peter Fiedler ha desarrollado de manera drástica la lógica de esta visión cuando escribe: Jesús había anunciado al Padre que quiere perdonar incondicionalmente, y después se pregunta: ¿pero acaso no resulta ser menos generoso en su gracia o incluso totalmente soberano desde el momento que insiste en una expiación? Explica así la idea de una expiación como incompatible con la imagen que Jesús tiene de Dios, y en esto ya son muchos los exegetas y representantes de la teología que están de acuerdo con él. En efecto, aquí reside el verdadero motivo por el que una buena parte de teólogos modernos no admiten que las palabras de la Última Cena provengan de Jesús. La razón no radica en el dato histórico. Como hemos visto, los textos eucarísticos pertenecen a la más antigua tradición. Según los datos históricos, no hay nada más originario precisamente que la tradición de la Última Cena. Pero la idea de expiación es inconcebible para la sensibilidad moderna. Jesús, en su anuncio del reino de Dios, debe situarse en el polo opuesto. Aquí está en juego nuestra imagen de Dios y del hombre. Por eso,
toda esta discusión es solo aparentemente un debate histórico. La verdadera cuestión es más bien, ¿qué es la expiación? ¿Es compatible con una imagen limpia de Dios? ¿Acaso no se trata de un grado del desarrollo religioso de la humanidad que ha de ser superado? Jesús, para ser el nuevo mensajero de Dios, ¿no debía quizás oponerse a esta idea? La verdadera discusión deberá versar, pues, si los textos del Nuevo Testamento, leídos correctamente, nos revelan un concepto de expiación aceptable también para nosotros, siempre que estemos dispuestos a escuchar en su integridad el mensaje que nos llega de ellos. Hemos de reflexionar definitivamente sobre esta cuestión en el capítulo sobre la muerte de Jesús en la cruz. Esto requiere, sin embargo, la disponibilidad a no limitarse simplemente a contraponer el Nuevo Testamento de manera crítico-racional a nuestra propia presuntuosidad, sino aprender a dejarnos guiar. La voluntad de no tergiversar los textos según nuestros criterios, sino dejar que su palabra, la palabra de Dios, purifique y profundice nuestros conceptos. Tratemos, mientras tanto, de acercarnos a tientas a la comprensión mediante una escucha como esta. En primer lugar, hagamos una pregunta. ¿Existe realmente una contradicción entre el mensaje de Galilea del reino de Dios y el último pronunciamiento de Jesús en Jerusalén? Ciertos exegetas notables ven, sí, una diferencia profunda entre las dos posiciones, pero no un conflicto. Suponen que Jesús, en un primer momento, hizo la generosa oferta del mensaje del reino de Dios y del perdón sin condiciones, pero cuando se dio cuenta del fracaso de este ofrecimiento, identificó su misión con la del siervo de Dios. Reconoció que tras el rechazo de su oferta, solo quedaba el camino de la expiación vicaria. Debía tomar sobre sí la desgracia que se cernía sobre Israel para que muchos lograran llegar a la salvación. ¿Qué podemos decir a esto que hemos leído? De por sí, una evolución similar, es decir, el emprender un nuevo camino del amor después de un primer ofrecimiento fallido, es ciertamente posible según toda la estructura de la imagen bíblica de Dios y la historia de la salvación. Precisamente esa flexibilidad de Dios que espera la libre decisión del hombre y que cada no hace brotar una nueva vía del amor, forma parte del camino de la historia de Dios con los hombres, como nos lo describe el Antiguo Testamento. Al no de Adán, responde con una nueva preocupación por los hombres. Ante el no de Babel, inaugura una nueva perspectiva de la historia con la elección de Abraham. La petición de un rey para los israelitas representa en un primer momento una obstinación contra Dios, que quiere reinar sobre su pueblo de manera inmediata. Pero en la profecía dirigida a David, transforma esta terquedad en una vía que lleva luego directamente hacia Cristo, el Hijo de David. Así pues, una evolución parecida en dos etapas en el obrar de Jesús es ciertamente posible. El capítulo 6 del Evangelio de Juan parece aludir a un punto de inflexión similar en el camino de Jesús con los hombres. Después de su sermón eucarístico, el pueblo y muchos de sus discípulos le dan la espalda. Solo los 12 permanecen. Encontramos un cambio análogo en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús, después de la segunda multiplicación de los panes y la confesión de Pedro, comienza con el anuncio de la pasión y se pone en camino hacia Jerusalén, su última Pascua. En 1929, Eric Peterson, en su artículo sobre la Iglesia, un artículo que todavía hoy bien vale la pena leer, sostenía que la Iglesia existe solo bajo el supuesto de que los judíos, como pueblo elegido de Dios, no han aceptado la fe en el Señor. Si hubieran aceptado a Jesús,
el Hijo del Hombre habría vuelto y el reino mesiánico, en el que los judíos habrían ocupado el puesto más importante, habría tenido su inicio. Romano Guardini ha acogido y modificado esta tesis en sus obras sobre Jesús. Para él, el mensaje de Jesús comienza claramente con la oferta del reino. El no de Israel habría provocado una nueva etapa en la historia de la salvación, a la cual pertenece la muerte y resurrección del Señor, así como la Iglesia de los gentiles. ¿Qué decir sobre todo esto? Ante todo, que un cierto desarrollo en el mensaje de Jesús con nuevas decisiones es ciertamente posible. El mismo Peterson, sin embargo, no sitúa la ruptura durante el mensaje de Jesús mismo, sino en la época posterior de la Pascua, cuando los discípulos, de hecho, luchaban inicialmente todavía por un sí de Israel. Solo en la medida en que se manifestó el fracaso de ese intento, se dirigieron a los paganos, a los gentiles. Esta segunda fase la podemos percibir claramente en los textos del Nuevo Testamento. Por el contrario, una evolución en el camino de Jesús la podemos entrever siempre y solo con mayor o menor grado de probabilidad, pero nunca establecerlo con claridad. Ciertamente, no se da ese contraste neto entre el anuncio del reino de Dios y el mensaje de Jerusalén, tal como se encuentra en la tesis de algunos exégetas modernos. Ya hemos hablado de algunos indicios sobre un cierto desarrollo en el camino de Jesús, pero debemos decir ahora, como ha subrayado claramente, por ejemplo, John Mayer, que la estructura de los evangelios sinópticos no nos permite establecer una cronología del anuncio de Jesús. Ciertamente, el énfasis sobre la necesidad de la muerte y resurrección se hace más claro a medida que progresa el camino de Jesús. Pero el conjunto del material no está ordenado cronológicamente de tal manera que podamos distinguir claramente un antes y un después. Basten algunas indicaciones importantes. Ya en el segundo capítulo de Marcos, en la discusión sobre el ayuno de los discípulos, se encuentra el anuncio de Jesús. Llegará un día, dice, en que se lleven al novio. Aquel día sí ayunarán. Marcos 2:20. Mucho más importante aún es la definición de su misión, que se esconde tras su hablar en parábolas. En las parábolas que explica a los hombres su mensaje sobre el reino de Dios. Jesús identifica su misión con la que se confió Isaías tras el encuentro con el Dios vivo en el templo. Se dijo al profeta que en un primer momento su misión solo contribuiría a una mayor obstinación y que únicamente a través de ella podría llegar después la salvación. En la primera fase de su anuncio, Jesús dice a los discípulos que esta sería precisamente la estructura de su camino. Pero de este modo, todas las parábolas, todo el mensaje sobre el reino de Dios, se ponen bajo el signo de la cruz. Partiendo de la última cena y de la resurrección, podemos afirmar que la cruz es la extrema radicalización del amor incondicional de Dios. Amor en el que, a pesar de todas las negaciones por parte de los hombres, Él se entrega, toma sobre sí el no de los hombres para atraerlo de este modo a su sí. Esta interpretación teológica de las parábolas, según la teología de la cruz y su mensaje sobre el reino de Dios, se encuentra también en los textos paralelos de los otros dos sinópticos, Mateo 13 y Lucas 8. La orientación del mensaje de Jesús, según la perspectiva de la cruz, válida ya desde el comienzo, aparece en los evangelios sinópticos todavía de otro modo. Me limito a dos breves observaciones. En Mateo, al comienzo del camino de Jesús, se encuentra el Sermón de la Montaña con la solemne apertura de las bienaventuranzas. En su conjunto, estas se caracterizan por la perspectiva que presenta Jesús de la cruz,
que en la última bienaventuranza aparece con toda claridad. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Mateo 5:10 y siguientes. En segundo lugar, hemos de recordar también que Lucas pone al comienzo de la descripción del camino de Jesús el rechazo que sufrió en Nazaret. Jesús anuncia que la promesa de Isaías de un año de gracia del Señor se ha cumplido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, dice, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos. Pero a causa de su pretensión, sus conciudadanos se pusieron furiosos enseguida y lo expulsaron fuera de la ciudad. Lo empujaron, dice, fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Precisamente con el mensaje de gracia que Jesús trae, se inaugura la perspectiva de la cruz. Lucas, que ha redactado con gran cuidado su evangelio, ha puesto muy conscientemente esta escena como una especie de título para toda la obra de Jesús. No hay contradicción entre el jubiloso mensaje de Jesús y su aceptación de la cruz como muerte por muchos. Al contrario, solo en la aceptación y la transformación de la muerte alcanza el mensaje de la gracia toda su profundidad. Por otra parte, la idea de que la Eucaristía se habría formado en la comunidad es completamente absurda también desde el punto de vista histórico. ¿Quién podría haberse permitido pensar una cosa así, crear una realidad semejante? ¿Cómo podría haber ocurrido que los primeros cristianos, claramente ya en los años 30, aceptaran una invención como esa sin oponer ningún tipo de objeción? A este respecto, Pesch dice con razón que hasta ahora no se ha podido presentar ninguna explicación crítica convincente de la tradición de la cena. No existe. Todo esto solo podía nacer de la peculiaridad de la conciencia personal de Jesús. Únicamente Él era capaz de entrelazar tan soberanamente en la unidad de los hilos de la ley y los profetas, en total fidelidad a la Escritura y en la novedad total de su ser de hijo, solo porque Él mismo lo había dicho y lo había hecho. La Iglesia, en sus corrientes diferentes y desde el principio, podía partir el pan, como Jesús había hecho la noche en que fue traicionado. Punto 3. La teología de las palabras de la institución de la Eucaristía. Después de todas estas reflexiones sobre el marco histórico y la fiabilidad histórica de las palabras de la institución pronunciadas por Jesús, ha llegado el momento de prestar atención al contenido de su mensaje. Hay que recordar ante todo una vez más que en los 4 relatos sobre la Eucaristía encontramos 2 tipos de tradiciones con características peculiares que aquí no debemos examinar en sus pormenores, aunque sí vamos a mencionar brevemente las diferencias más importantes. Mientras en Marcos y Mateo las palabras sobre el pan son solo «Tomad, esto es mi cuerpo», en Pablo se lee «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros», y en Lucas completa con pleno sentido «Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». En Lucas y Pablo sigue inmediatamente el mandato de repetir lo que hizo Jesús, diciendo «Haced esto en conmemoración mía», que falta a su vez en Mateo y Marcos. Las palabras sobre el cáliz en Marcos rezan: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos». Mateo añade: «por muchos para el perdón de los pecados». San Pablo, sin embargo, dice: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía».
Lucas lo formula de modo similar a la de Pablo, pero con una pequeña diferencia. Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Aquí falta la segunda orden de repetir la acción. Pero hay dos claras diferencias importantes entre Pablo y Lucas por un lado y Marcos y Mateo por el otro. En Marcos y Mateo, sangre es el sujeto de la frase. Esta es mi sangre. Pablo y Lucas, sin embargo, dicen, esta es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Muchos ven aquí un respeto por la aversión de los judíos a ingerir sangre como contenido directo de lo que se da a beber, por eso no se indica la sangre, sino la nueva alianza. Con esto hemos llegado ya a la segunda diferencia. Mientras Marcos y Mateo hablan simplemente de la sangre de la alianza, aludiendo así a Éxodo 24:8, que es la estipulación de la alianza en el Sinaí, la primera alianza, remitiéndose con ello a Jeremías. Aparece pues en cada caso un trasfondo del Nuevo Testamento diferente. Además, Marcos y Mateo hablan de la sangre derramada por muchos, aludiendo con ello a Isaías 53, mientras que Pablo y Lucas dicen derramada por vosotros, haciendo pensar así inmediatamente en la comunidad de los apóstoles, de los discípulos. Es comprensible, por tanto, que haya en la exégesis un amplio debate sobre cuáles sean las palabras originales de Jesús. Rudolf Pesch, de quien hemos hablado ya, ha mostrado que en un primer momento surgen aquí 46 posibilidades que, intercambiando cada una de las respectivas introducciones, pueden ser el doble. Estos esfuerzos tienen su importancia, pero no entran en el contenido de este libro. Nosotros partimos del presupuesto de que la transmisión de las palabras de Jesús no existe sin su recepción por parte de la Iglesia naciente, que se sabía rigurosamente comprometida con la fidelidad en lo esencial, que es lo que han buscado los evangelistas, ser fieles en lo esencial que transmitió Jesús, pero que también era consciente de que el ámbito de resonancia de las palabras de Jesús, con sus correspondientes alusiones sutiles a textos de la Escritura, permitía algún retoque en los matices, como el tema de sangre para un público judío y cambiarlo por nueva alianza. Así se podía percibir en las palabras de Jesús tanto el eco del Éxodo 24 como de Jeremías 31, y acentuar más un contenido u otro, sin por ello faltar a la fidelidad a aquellas palabras que casi de manera imperceptible, pero inequívoca, acogían en sí la ley y los profetas. Pero con esto hemos pasado ya a la interpretación de las palabras del Señor. La narración de la institución comienza en los 4 textos con 2 afirmaciones sobre el obrar de Jesús que han adquirido un significado esencial para la recepción en la iglesia de todo el conjunto. Se nos dice que Jesús tomó pan, pronunció la bendición y la acción de gracias y lo partió. Al comienzo se pone la Eucaristía o bien la eulogía. También términos indican la bereca, todo en griego, la gran oración de acción de gracias y bendición de la tradición judía, que forma parte tanto del rito pascual como de otros convites. No se come sin dar gracias a Dios por el don que Él ofrece, por el pan que nace y crece en la tierra, y también por el fruto de la vid, por eso es acción de gracias. Las 2 palabras distintas que usan Marcos y Mateo por una parte y Pablo y Lucas por otra, indican las 2 direcciones intrínsecas de esta oración. Es acción de gracias, no lo olvides, y de alabanza por el don de Dios. Pero esta alabanza se torna en bendición sobre el don, como se lee en 1 de Timoteo.
Todo lo que Dios ha creado, dice, es bueno, y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias. Acción de gracias significa Eucaristía, pues está santificado por la palabra de Dios y por la oración. En la última cena, como en la multiplicación de los panes, Jesús ha acogido esta tradición. Las palabras de la institución están en este contexto de oración. En ellas el agradecimiento se convierte en bendición y transformación. Es lo que sucede en la Eucaristía. Desde los primeros momentos, la Iglesia ha comprendido las palabras de la consagración, no simplemente como una especie de mandato casi mágico, sino como parte de la oración hecha junto con Jesús, como parte central de la alabanza impregnada de gratitud, mediante la cual el don terrenal se nos da nuevamente por Dios como cuerpo y sangre de Jesús, como autodonación de Dios en el amor acogedor del Hijo. Louis Bouyer ha tratado de trazar el desarrollo de la Eucaristía cristiana a partir de la bereca judía. Se puede comprender así que Eucaristía se haya convertido en la denominación del conjunto del nuevo acontecimiento cultual dispensado por Jesús. Recuerda que Eucaristía significa acción de gracias. Sobre este tema hemos de volver todavía en la cuarta sección de este capítulo. Lo segundo que se nos dice es que Jesús partió el pan. Partir el pan para todos es principalmente la función del padre de familia, que en cierto modo representa con ello también a Dios Padre, que a través de la fertilidad de la tierra distribuye a todos nosotros lo necesario para vivir. Es también el gesto de hospitalidad con la que se hace partícipe de lo propio al extraño, acogiéndolo en la comunión de mesa. Partir y compartir, precisamente el compartir crea comunión. Este gesto humano primordial de dar, de compartir y unir, adquiere en la última cena de Jesús una profundidad del todo nueva. Él se entrega a sí mismo, se da, comparte y une. La bondad de Dios que se manifiesta en el repartir se convierte de manera totalmente radical en el momento en que el Hijo se comunica y se reparte a sí mismo en el pan. El gesto de Jesús se ha transformado así en el símbolo de todo el misterio de la Eucaristía, en los Hechos de los Apóstoles y en el cristianismo primitivo en general. Partir el pan designa la Eucaristía. En ella nos beneficiamos de la hospitalidad de Dios, que se nos da en Jesucristo crucificado y resucitado. La fracción del pan y el repartir es, por tanto, una dimensión intrínseca de la Eucaristía misma. Caritas, caridad, la preocupación por el otro, no es un segundo sector del cristianismo junto al culto, sino que está enraizada precisamente en el culto y forma parte de él. En la Eucaristía, en la fracción del pan, la dimensión horizontal y la vertical están inseparablemente unidas. En ambas afirmaciones sobre el dar gracias y el compartir que se encuentran al comienzo de la narración de la institución, queda clara la naturaleza del nuevo culto fundado por Cristo en la última cena, en la cruz y en la resurrección. Con ello, el antiguo culto del templo queda abolido y al mismo tiempo es llevado a su cumplimiento con la Eucaristía. Volvamos a las palabras pronunciadas sobre el pan. Según Marcos y Mateo rezan escuetamente: esto es mi cuerpo. Pablo y Lucas añaden que será entregado por vosotros. De este modo ponen de manifiesto lo que de por sí está incluido en el acto de repartir. Cuando Jesús habla de su cuerpo, no se refiere obviamente al cuerpo como distinto del alma y del espíritu, sino a la persona en su totalidad, en carne y hueso. En este sentido, Rudolf Pesch comenta acertadamente: Jesús, en su interpretación del pan, presupone el significado particular de su persona. Los discípulos podían entender:
esto soy yo, el Mesías. Pero ¿cómo puede suceder esto? Jesús se encuentra ciertamente en medio de sus discípulos. ¿Qué está haciendo? Cumple lo que había dicho en el discurso del buen pastor. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Juan 10:18. Se le quitará la vida en la cruz, pero ya ahora la ofrece por sí mismo. Transforma su muerte violenta en un acto libre de entrega por otros y a los otros. Y él lo sabe. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla, dice. Él da la vida sabiendo que precisamente así la recupera. En el acto de dar la vida está incluida la resurrección. Por esto puede repartirse ya anticipadamente, porque ya ahora ofrece la vida, se ofrece a sí mismo, y con ello la obtiene de nuevo ya ahora. Por ello puede instituir ahora el sacramento de la Eucaristía, en el que se hace grano que muere, y en el que a través de los tiempos se da a sí mismo, a los hombres, en la verdadera multiplicación de los panes, la Eucaristía. La frase que se refiere al cáliz, a la que ahora dedicamos nuestra atención, es de una densidad teológica extraordinaria. Como ya se ha indicado antes, en las pocas palabras de esa frase se entrecruzan a la vez 3 textos del Antiguo Testamento, de manera que toda la historia de la salvación queda reasumida y se hace presente de nuevo. Encontramos en primer lugar Éxodo 24:8, la estipulación de la alianza del Sinaí, la primera alianza, y después nuevamente Jeremías, la promesa de la nueva alianza en medio de la crisis en la historia de la antigua alianza, una crisis cuyas manifestaciones más relevantes fueron la primera destrucción del templo y el exilio en Babilonia, y finalmente Isaías 53, la promesa misteriosa del siervo de Dios que carga con el pecado de muchos y así obtiene la salvación para ellos. Tratemos ahora de entender estos 3 textos, cada uno en su significado propio y en su nuevo contexto. La alianza del Sinaí, según la descripción de Éxodo 24, se funda en 2 elementos. Por un lado, en la sangre de la alianza, la sangre de animales sacrificados, con la cual se rociaba el altar y el pueblo. Y en segundo lugar, en la palabra de Dios y la promesa de obediencia de Israel. Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Había dicho solemnemente Moisés después del rito de la aspersión de su sangre, o sea, de la sangre de los animales. Inmediatamente antes el pueblo había respondido a la lectura del libro de la alianza diciendo: haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Esta promesa de obediencia, que era constitutiva de la alianza, se rompía inmediatamente después con la adoración del becerro de oro cuando pecaban, mientras Moisés estaba en la montaña. Toda la historia que sigue es una historia de reiteradas violaciones de la promesa de obediencia, como muestran tanto los libros históricos del Antiguo Testamento como los libros de los profetas. La ruptura parece irremediable en el momento en que Dios abandona su pueblo al exilio y el templo a la destrucción. En aquellos momentos surge la esperanza de la nueva alianza prometida en el libro de Jeremías. En otras palabras, el nuevo pacto debe basarse en una obediencia que sea irrevocable. Esta obediencia, fundada ahora en la raíz de la humanidad, es la obediencia del Hijo, que se ha hecho siervo y asume en su obediencia hasta la muerte toda desobediencia humana, la sufre hasta el fondo y la vence. Un paréntesis brevísimo. Sé que la exégesis a veces puede tener partes un poco confusas, pero aquí el Santo Padre está explicando de una manera fascinante cómo el Antiguo Testamento encuentra su plenitud
mejor dicho, sí, encuentra su plenitud en el nuevo, como la antigua alianza nos preparó para la nueva, pero no llegaba a perfeccionar al pueblo de Israel, como esa promesa de obediencia la incumplían cada vez que pecaban, y es Cristo, su sangre, como cordero llevado al matadero, como el siervo fiel que obedece hasta la muerte, el que sella la nueva alianza para siempre. Y todo eso es lo que vivimos y renovamos en la Eucaristía. Por eso la explicación de la primera parte de las palabras de la consagración, cuando habla de cuerpo, y ahora está hablando de sangre. Seguimos. Dios no puede simplemente ignorar toda la desobediencia de los hombres, todo el mal de la historia, no puede tratarlo como algo irrelevante e insignificante. Esta especie de misericordia y perdón incondicional de Dios sería esa gracia a bajo precio contra la que protestó con razón Dietrich Bonhoeffer ante el abismo del mal de su tiempo. La injusticia, el mal como realidad concreta, no se puede ignorar sin más, dejarlo estar. Se debe acabar con el mal, vencerlo. Solo esto es verdadera misericordia, y que ahora lo haga Dios, puesto que los hombres no son capaces de hacerlo, muestra la bondad incondicional divina, una bondad que no puede estar en contradicción con la verdad y la correspondiente justicia. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, escribe Pablo a Timoteo. Esta fidelidad de Cristo consiste en que Él no solo actúa como Dios respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios, fundando así la alianza de modo irrevocablemente estable. Es la maravilla que nosotros revivimos en cada Eucaristía, una alianza irrevocable. Por eso la figura del siervo de Dios que carga con el pecado de muchos va unida a la promesa de la nueva alianza, fundada de manera indestructible. Este injerto ya inconmovible de la alianza en el corazón del hombre, de la humanidad misma, tiene lugar en el sufrimiento vicario del Hijo que se ha hecho siervo. Desde entonces, a toda la marea sucia del mal se contrapone la obediencia del Hijo, en el cual Dios mismo ha sufrido y cuya obediencia es, por tanto, siempre infinitamente mayor que la masa creciente del mal. La sangre de los animales no podía ni expiar el pecado ni unir a los hombres con Dios. Solo podía ser un signo de la esperanza y de la perspectiva de una obediencia más grande y verdaderamente salvadora. En las palabras de Jesús sobre el cáliz, todo esto se ha reasumido y convertido en realidad. Él, Jesús, da la nueva alianza sellada con su sangre, es decir, el don total de sí mismo en que Él sufre todos los males de la humanidad hasta el fondo, elimina toda traición asumiéndola en su fidelidad incondicional. Este es el culto nuevo que Él instituyó en la última cena, atraer a la humanidad a su obediencia vicaria. Participar en el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, en la Eucaristía, significa que Él responde por muchos, por nosotros, y en el sacramento nos acoge entre estos muchos. Queda por explicar ahora una expresión en las palabras de la institución que ha suscitado recientemente muchas discusiones. Según Marco y Mateo, Jesús dice que su sangre fue derramada por muchos, aludiendo con ello precisamente a Isaías 53, mientras en Pablo y Lucas se habla de darla o derramarla por vosotros. La teología reciente ha destacado con razón la palabra por, común a los 4 relatos, una palabra que puede ser considerada palabra clave, no solo de la narración de la última cena, sino de la figura misma de Jesús. Su significado general se define como proexistencia, no un ser para sí mismo, sino para los demás.
y esto no solo como una dimensión cualquiera de esta existencia, sino como aquello que constituye su aspecto más íntimo e integral. Su ser es, en cuanto ser, un ser para. Si alcanzamos a entender esto, entonces estaremos muy cercanos al misterio de Jesús y sabremos también lo que significa seguir a Jesús. ¿Pero qué significa derramada por muchos? En su obra fundamental, Joaquín Jeremías ha tratado de mostrar que en los relatos sobre la institución, la palabra muchos sería un semitismo y que por tanto no ha de leerse partiendo del significado de la palabra griega, sino según los textos correspondientes del Antiguo Testamento. Trata de probar que la palabra muchos significa en el Antiguo Testamento la totalidad y por tanto se debería traducir por todos. Esta tesis se impuso rápidamente por entonces y se ha convertido en una convicción teológica común, basándose en ella en las palabras de la consagración. El muchos se ha traducido en distintas lenguas por todos, derramada por vosotros y por todos. Así oyen hoy los fieles en muchos países las palabras de Jesús durante la celebración eucarística. Con el tiempo, sin embargo, el consenso entre los exegetas se ha roto de nuevo. La opinión predominante tiende hoy a explicar que el muchos de Isaías y también de otros lugares, en el sentido de que, si bien significa una totalidad, no puede simplemente equipararse al todos. Ahora, teniendo en cuenta también el lenguaje de Qumran, se supone predominantemente que muchos, en Isaías y en Jesús, se refiere a la totalidad de Israel. Solo con la llegada del Evangelio a los paganos se habría puesto de manifiesto el horizonte universal de la muerte de Jesús y su expiación, que abarca tanto a los judíos como a los paganos. Últimamente se ha presentado una interpretación del por muchos que en líneas generales había desarrollado ya Joseph Pacher en su libro Eucaristía en 1947. El núcleo de la tesis es el siguiente. Dice, según la estructura lingüística del texto, el ser derramado no se refiere a la sangre, sino al cáliz, y se trataría pues de un derramar efectivamente la sangre del cáliz, un gesto en el que la vida divina misma se da en abundancia, sin hacer referencia alguna a la acción de los verdugos. Así, las palabras sobre el cáliz no aludirían al acontecimiento de la muerte en la cruz y sus consecuencias, sino a la acción sacramental. De este modo se clarificaría también la palabra muchos, por muchos. Mientras que la muerte de Jesús vale para todos, el alcance del sacramento es más limitado. Llega a muchos, pero no a todos. Desde el punto de vista estrictamente filológico, esta solución puede ser verdadera en el texto de Marcos, si no se atribuye originalidad alguna al texto de Mateo respecto a Marcos. La solución sobre las palabras de la última cena podría considerarse convincente. El énfasis en la distinción entre el ámbito de la Eucaristía y el alcance universal de la muerte de Jesús en la cruz es válido en cualquier caso y permite proseguir la investigación, pero con ello el problema de la palabra muchos queda explicado, solo en parte. En efecto, falta la interpretación fundamental que da Jesús de su misión en Marcos 10:45, donde también aparece la palabra muchos. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dijo Jesús. Aquí se habla claramente de la entrega de la vida en cuanto tal, y queda claro con ello que Jesús retoma la profecía sobre el siervo de Dios de Isaías y la pone en relación con la misión del Hijo del Hombre, que consiguientemente adquiere así un nuevo significado. Así pues, ¿qué podemos decir?
Me parece presuntuoso y al mismo tiempo insensato querer indagar en la conciencia de Jesús e intentar explicarla basándonos en lo que él pudo o no pudo haber pensado, según nuestro conocimiento de aquellos tiempos y de sus concepciones teológicas. Solo podemos decir que él sabía que en su persona se cumplía la misión del siervo de Dios y la del Hijo del Hombre, por lo que la conexión entre los dos motivos comporta al mismo tiempo la superación de la limitación de la misión del siervo de Dios, una universalización que indica una nueva amplitud y profundidad. Con la Eucaristía quedó instituida la Iglesia misma. Se convierte en una unidad, llega a ser ella misma a partir del cuerpo de Cristo y desde su muerte queda abierta a la vez a la inmensidad del mundo y de la historia. La Eucaristía es el acontecimiento visible de reunión, que es un entrar en comunión con el Dios vivo, que acerca desde dentro a los hombres unos a otros. La Iglesia nace de la Eucaristía, de ella recibe su unidad y su misión. La Iglesia proviene de la última cena, pero precisamente por eso se deriva de la muerte y resurrección de Cristo anticipadas por Él en el don de su cuerpo y de su sangre. Cuarto y último tema, de la cena a la Eucaristía del domingo por la mañana. En Pablo y Lucas, a las palabras «Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros», que acabamos de ver, sigue el mandato de repetir este gesto. «Haced esto en conmemoración mía». Pablo lo dice también y de manera todavía más amplia después de las palabras sobre el cáliz. Marcos y Mateo no transmiten este mandato, pero puesto que la forma concreta de sus relatos lleva el sello de la práctica litúrgica, es evidente que ellos también hablan de un repetir este acto. Pero surge todavía una pregunta: ¿qué es exactamente lo que el Señor ha mandado repetir? Ciertamente no toda la cena pascual. La Pascua era una fiesta anual cuya celebración recurrente en Israel estaba claramente regulada por la tradición sagrada y vinculada a una determinada fecha. La repetían una vez al año. Y aunque en aquella noche no se hubiera tratado de una verdadera cena pascual según la ley judía, sino de una última comida en la tierra antes de morir, este no es el propósito del mandato de repetir. Jesús quería otra cosa. Así pues, el mandato se refiere solo a aquello que constituía una novedad en los gestos de Jesús de aquella noche: la fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias, y con ella las palabras de la transubstanciación del pan y del vino, es decir, las palabras de la Eucaristía. Podríamos decir, mediante aquellas palabras, nuestro momento actual es introducido en el momento de Jesús. Lo que vivimos ahora en cada misa tiene una conexión directa con lo que sucedió en la noche de la última cena. Se verifica lo que Jesús anunció en Juan 12:32. Desde la cruz, dice, Él atrae a todos hacia sí, dentro de sí. Con las palabras y gestos de Jesús se había dado ciertamente el elemento esencial del nuevo culto, pero aún no se había establecido una forma litúrgica definitiva. Esta debía desarrollarse todavía en la vida de la Iglesia. Según el modelo de la última cena, era obvio que antes se cenaba juntos y que luego se añadía la Eucaristía. En la primera carta a los Corintios vemos cómo las cosas podían hacerse de modo diferente en una sociedad distinta. Los acomodados llevaban consigo su comida y se servían en abundancia, mientras que para los pobres que estaban allí solo había pan. Experiencia de este tipo llevaron muy pronto a la separación entre la cena del Señor y la comida normal, y aceleraron al mismo tiempo la formación de una estructura litúrgica específica. Un paréntesis. Escuchemos y veamos el desarrollo maravilloso de lo que ha sido la Eucaristía hasta los momentos de hoy. Ellos vieron que en la última cena había habido primero una cena y luego
la Eucaristía. Y como Jesús dijo, haced esto en memoria mía, pensaron que había que repetir todo. Pero luego la profundización y también lo que sucedía en la iglesia primitiva, lo que acabamos de leer, les hizo ver que lo que había sido novedoso en esa noche, en esa cena, habían sido estas palabras que acabamos de ver. Y que además el juntarla con una cena hacía que las sociedades se dividan. Los ricos comían mucho, los pobres solo comían pan y luego pasaban a la Eucaristía. Por eso se fue desarrollando y se terminó por decidir que solo habría fracción del pan, es decir, Eucaristía. ¿Por qué dio gracias Jesús? Por haber sido escuchado, dice Hebreos 5:7. Dio gracias anticipadamente porque el Padre no le abandonaría a la muerte. Dio gracias por el don de la resurrección y fundándose en ella, podía ya en aquel momento dar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, como prenda de la resurrección y la vida eterna. Podemos pensar en el esquema de los salmos que expresan promesas y votos en los que el oprimido anuncia que una vez salvado dará gracias a Dios y proclamará su acción salvífica ante la gran asamblea. El Salmo 22, aplicable a la pasión, que comienza con las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina con una promesa que anticipa el cumplimiento. Dice, Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. En efecto, y esto se cumple ahora, los desvalidos comerán. Ellos reciben más que el alimento terreno, reciben el verdadero maná, la comunión con Dios en Cristo resucitado. Naturalmente, estas interconexiones se fueron haciendo claras a los discípulos solo paulatinamente, fueron comprendiendo poco a poco y a la luz del Espíritu Santo. Pero partiendo de las palabras de acción de gracias de Jesús, que dan a la bereca judía un nuevo centro, la oración de acción de gracias, la Eucaristía, se manifiesta cada vez más como el verdadero modelo de referencia, como la forma litúrgica en la que las palabras de la institución poseen su propio sentido y se presenta el culto nuevo en sustitución de los sacrificios del templo de la antigua alianza. La glorificación de Dios en la palabra, pero en una palabra que se ha hecho carne en Jesús y que ahora, a partir de este cuerpo de Jesús que ha atravesado la muerte, abarca al hombre por entero, a toda la humanidad y se convierte en el comienzo de una nueva creación. Lo que la Iglesia celebra en la misa no es la última cena, sino lo que el Señor ha instituido durante la última cena, confiándolo a la Iglesia, el memorial de su muerte sacrificial. Esto concuerda con la constatación histórica según la cual, en toda la tradición del cristianismo, tras la separación de la Eucaristía de un verdadero convite, hasta la Reforma del siglo XVI, nunca se utiliza ningún término que signifique convite para indicar la celebración de la Eucaristía. Miremos ahora la fijación cronológica de la liturgia cristiana, que define su naturaleza íntima y al mismo tiempo su forma, que tuvo lugar muy pronto. En efecto, el relato de un testigo ocular recogido en Hechos 20,6 habla del viaje de San Pablo y sus compañeros hacia Tróada y dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Esto significa que ya durante la época de los apóstoles, el partir el pan, es decir, la Eucaristía, estaba fijado en la mañana del día de la resurrección. La Eucaristía se celebraba desde el principio como un encuentro con Cristo resucitado. En este contexto se inserta también la disposición de Pablo de que el primer día de la semana se haga la colecta para Jerusalén.
Es cierto que allí no habla de la celebración eucarística, pero obviamente el domingo es el día de la comunidad de Corinto y por tanto también claramente el día de su culto. En Apocalipsis 1:10, en fin, encontramos por primera vez la expresión Día del Señor para denominar el domingo. La nueva articulación cristiana de la semana queda claramente perfilada. El día de la resurrección es el día del Señor y por ello también el día de sus discípulos y de la Iglesia. Al final del siglo I, la tradición está ya netamente establecida, cuando, por ejemplo, el libro de la Didaché dice con toda naturalidad: en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados. Un paréntesis. Hermanos, estamos frente a el poder reconocer el maravilloso desarrollo muy pronto de lo que es la liturgia que hoy ya celebramos. Mejor dicho, que hasta hoy celebramos. Estamos hablando de los años que siguieron a la resurrección de Cristo. Desde muy pronto ya celebraban prácticamente la Santa Misa como la celebramos hoy, con las palabras de Cristo, el día domingo, y todo lo fueron recordando de las mismas palabras que el Señor les había participado y que estaban siendo puestas por escrito en los evangelios, en las cartas, en los otros documentos del Nuevo Testamento. Acuérdate que primero nace la Iglesia y luego se ponen por escrito los libros que nosotros consideramos el Nuevo Testamento. Y la Iglesia nace a partir de la luz del Espíritu Santo que llega a los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Él prometió: el Espíritu Santo os hará recordar todo. Sigue. Para Ignacio de Antioquía, vivir según el día del Señor se ha convertido en la característica distintiva de los cristianos contra los que celebran el sábado. Era lógico que la celebración eucarística se relacionara con la liturgia de la palabra, la lectura de la Eucaristía, la explicación y la oración, que inicialmente tenía lugar aún en la sinagoga. Consiguientemente, la formación del culto cristiano estaba concluida en sus partes esenciales ya a comienzos del siglo II. Este proceso de desarrollo forma parte de la institución misma. La institución presupone la resurrección de Cristo y con ello también la comunidad viva, que bajo la guía del Espíritu Santo da el don del Señor su forma en la vida de los fieles. Un arcaísmo que pretendiera volver a un momento anterior a la resurrección y a su dinámica e imitar solamente la última cena no se correspondería en absoluto con la naturaleza del don que el Señor ha dejado a sus discípulos. El día de la resurrección, es decir, el domingo, es el lugar exterior e interior del culto cristiano, y la acción de gracias como anticipación creativa de la resurrección por medio de Jesús es el modo en que el Señor hace de nosotros personas que dan gracias con Él, la manera en la que Él, en el don, nos bendice y nos hace participar en la transformación que nos llega por sus dones cuando presentamos el pan y el vino, que luego se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo y que ha de extenderse por todo el mundo hasta que Él venga.